Me detuvieron en la boda de mi hermana, aun yo habiendo costeado el 50% de la celebración, pues el buen nacido de su novio me sacó de la lista porque le cobré los $2.500 que me debía, pero con esta, ahora verá quién es más hombre. Desde el momento en que mi hermana me anunció que se casaba, supe que haría lo posible por ayudarla a tener una boda inolvidable. No tenía la obligación de hacerlo, pero el amor por mi familia me impulsó a poner de mi parte. Confiado, aporté el 50% de los gastos de la celebración, incluyendo el banquete, la música y hasta la decoración. Todo empezó con ilusión y entusiasmo. Mi hermana y yo siempre habíamos tenido una relación estrecha, y verla tan feliz con la idea de su boda me hacía sentir que estaba haciendo lo correcto. Hablábamos constantemente de los preparativos, de los detalles que harían de su gran día algo especial. Elegimos juntos el lugar de la recepción, contratamos un equipo de fotografía y hasta seleccionamos el menú que deleitaría a los invitados. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar ciertas actitudes que no me gustaban. A medida que el evento se acercaba, mi hermana se mostraba cada vez más distante y su futuro esposo, aquel hombre al que yo consideraba un amigo, comenzó a comportarse de manera extraña. Parecía incómodo cuando estaba cerca de mí, como si evitara cualquier conversación prolongada. Aunque en un principio no le di importancia, pronto descubriría la verdadera razón de su actitud. Uno de los detalles que más me incomodó fue que, a pesar de haber invertido tanto dinero en la boda, nunca me pidieron opinión sobre algunos cambios importantes. De pronto, me enteré de que habían decidido cambiar el lugar de la ceremonia sin consultarme. No solo eso, sino que el número de invitados se había incrementado significativamente, lo que significaba más gastos. Aún así, me mantuve en silencio. No quería arruinar la felicidad de mi hermana y creía que era más importante verla feliz que discutir por asuntos financieros. A medida que pasaban los días, comencé a notar que mi cuñado me evitaba cada vez más. Antes solíamos hablar con confianza, incluso compartíamos cervezas después del trabajo, pero ahora, cada vez que le mencionaba el dinero que me debía, su rostro cambiaba por completo. Me prometía que me pagaría pronto, que no debía preocuparme. Lo tengo en cuenta, hermano, solo dame un poco más de tiempo, me decía. Yo confié en su palabra. Lo que no sabía es que su plan ya estaba en marcha. Mientras yo creía que estaba ayudando a mi hermana y a su futuro esposo a tener la boda de sus sueños, ellos ya habían tomado la decisión de apartarme. Faltaban apenas 2 semanas para la boda cuando empecé a notar que algo andaba mal. La comunicación con mi hermana era mínima, las reuniones familiares se hicieron tensas y mi cuñado parecía estar más confiado que nunca. Fue entonces cuando decidí enfrentar la situación directamente. Una tarde, después de varias llamadas ignoradas, me dirigí a la casa de mi hermana. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa nerviosa, como si estuviera preparando algo en su cabeza. ¿Por qué has estado tan distante?, pregunté sin rodeos. Ella bajó la mirada y murmuró algo ininteligible. Insistí en que me dijera la verdad y, finalmente, con voz temblorosa, lo soltó. Mira, hay algo que necesito decirte. Hemos decidido hacer algunos cambios en la boda. Su tono de voz me heló la sangre. Era evidente que estaba tratando de suavizar el golpe. ¿Qué cambios?, pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Bueno, la lista de invitados estaba muy llena y tuvimos que hacer ajustes. No vas a poder estar en la recepción. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Me estaba diciendo que no iba a estar en la boda que yo mismo ayudé a pagar? Me tomó unos segundos procesarlo, pero cuando lo hice, la indignación y la rabia comenzaron a crecer dentro de mí. ¿Me estás diciendo que me están sacando de la boda? ¿Después de todo lo que hice por ustedes?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi hermana apenas pudo mirarme a los ojos. No es así, es solo que, la situación es complicada. Tú entenderás. Pero no entendía. No podía entender cómo alguien a quien había apoyado tanto podía darme la espalda de esa manera. Lo peor no era la traición en sí, sino el hecho de que, en ese momento, supe que mi cuñado estaba detrás de todo esto. Él había manipulado la situación para deshacerse de mí sin siquiera enfrentarse a mí directamente. Salí de esa casa sintiéndome traicionado, humillado y completamente furioso. No solo me habían excluido del evento más importante de mi hermana, sino que lo habían hecho con la frialdad de quien no siente remordimiento. Pero lo que ellos no sabían es que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Ese día, mientras conducía de regreso a mi casa, tomé una decisión. Si ellos creían que podían deshacerse de mí sin consecuencias, estaban muy equivocados.
Lo que comenzó como un acto de generosidad estaba a punto de convertirse en una batalla personal. Y ellos iban a aprender que jugar con mi buena voluntad tenía un precio. Después de la traición que sufrí al ser eliminado de la lista de invitados, el enojo y la frustración me carcomían. No era solo el hecho de que me habían apartado, sino que además, el hombre que ahora era mi cuñado aún me debía $2.500. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el tema, encontraba una excusa distinta. Al principio, traté de darle el beneficio de la duda. Pensé que, quizás, con la presión de la boda encima, simplemente se le había olvidado. Pero cuanto más insistía en el tema, más evasivo se volvía. Su actitud cambió completamente. Antes se mostraba amigable, hablador y hasta carismático, pero ahora me miraba con desdén, como si yo fuera una molestia que quería evitar. La deuda comenzó a convertirse en una obsesión para mí. No era solo el dinero, sino el principio de la cuestión. Había confiado en él, lo había apoyado, había financiado la boda en gran parte, y en lugar de mostrar gratitud, me trataba como un enemigo. Cada vez que lo llamaba, su tono de voz se tornaba más seco, más cortante. Hermano, sabes que te pagaré, solo dame un poco más de tiempo, decía con una voz que cada vez me resultaba más falsa. Una tarde, después de varios intentos fallidos de contactar con él, decidí buscarlo en persona. Sabía dónde vivían, así que fui hasta su casa con la intención de aclarar todo. No quería conflictos, solo quería lo que era justo. Toqué el timbre varias veces antes de que finalmente saliera. Su expresión al verme lo decía todo, no me esperaba y, sobre todo, no quería verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó con evidente molestia. Necesitamos hablar. Quiero saber cuándo me vas a pagar lo que me debes. Su mirada se endureció. Cruzó los brazos y suspiró, como si estuviera cansado de escucharme. Mira, ahora estoy ocupado con otras cosas. ¿No puedes esperar un poco más?, respondió con indiferencia. No, contesté firme. Ya ha pasado demasiado tiempo. Quiero mi dinero y lo quiero ya. Hubo un breve silencio. Por un momento, pensé que iba a acceder, pero en lugar de eso, dejó escapar una risa sarcástica. Hermano, ¿tú crees que tengo esa cantidad ahora mismo? ¿Después de haber pagado la boda? No seas ridículo. El descaro en su tono me hizo hervir la sangre. Me contuve para no reaccionar de inmediato, pero no podía dejar que se saliera con la suya. No es mi problema cómo administres tu dinero, dije, clavando mi mirada en la suya. Me prometiste que me pagarías y ahora actúas como si yo fuera el que está en deuda contigo. No voy a dejarlo pasar. Su sonrisa despectiva desapareció. Dio un paso hacia mí, en voz baja, casi como si quisiera intimidarme, murmuró. No vas a ver ni un centavo. No puedes hacer nada al respecto. La boda ya pasó, el dinero ya se gastó. Mejor olvídate de eso y sigue adelante. Respiré hondo. No podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento comprendí que nunca había tenido intención de pagarme. Había usado mi dinero, se había aprovechado de mi buena fe y ahora intentaba hacerme ver como si yo fuera el que estuviera equivocado. Muy bien, dije con frialdad. Si no quieres pagarme por las buenas, veremos cómo lo hacemos por las malas. Me di la vuelta y me fui sin decir nada más. Sabía que insistir en ese momento solo provocaría una pelea innecesaria. Pero una cosa era segura, él acababa de encender una chispa en mí. Ya no se trataba solo del dinero, sino de recuperar mi dignidad. En ese instante, decidí que no dejaría que se saliera con la suya. Haría lo que fuera necesario para que aprendiera que no podía pisotear a las personas sin consecuencias. Y esta vez, me aseguraría de que lo supiera de la peor manera posible. Después de aquella conversación, algo dentro de mí cambió. Ya no veía a mi cuñado como un simple deudor irresponsable, sino como un hombre sin palabra, sin principios, que había decidido jugar conmigo como si mi esfuerzo y sacrificio no tuvieran valor. Pero lo que no sabía era que yo no estaba dispuesto a dejarme pisotear. Pasé varios días evaluando mis opciones. Pensé en confrontarlo de nuevo, en hablar con mi hermana, en buscar una solución pacífica. Pero cuanto más reflexionaba, más claro tenía que aquel hombre no respetaba la palabra ni la lealtad, y mi hermana parecía estar bajo su influencia, dispuesta a ignorar la injusticia con tal de mantener su relación intacta. Así que tomé una decisión, asistiría a la boda de todas formas. Sabía que no era bienvenido, pero tenía razones de sobra para estar allí. No solo había financiado la mitad del evento, sino que además, esa era mi hermana. Si alguien tenía derecho a celebrar con ella,
Era yo. La idea de que un simple oportunista pudiera decidir quién entraba y quién no en un evento al que yo había contribuido me resultaba inaceptable. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el ambiente en mi familia se volvía más tenso. Recibí llamadas de algunos parientes que se enteraron de la situación y me aconsejaron que no fuera. No vale la pena el conflicto, decían. Solo harás que todo se ponga peor. Pero lo que nadie entendía es que yo ya había sido humillado en silencio, y esta vez no iba a permitirlo. El día de la boda llegó, y me vestí con mi mejor traje. Me aseguré de verme impecable, de caminar con seguridad y demostrar que no tenía miedo de enfrentar a nadie. Llegué al lugar del evento justo cuando los invitados comenzaban a acomodarse. Sabía que mi presencia causaría revuelo, y no me equivoqué. Apenas puse un pie dentro del salón, vi a varios invitados susurrando y mirándome de reojo. Algunos parecían sorprendidos, otros incómodos. Pero lo que más me importaba era la reacción de mi cuñado. Y no tardó en llegar. Desde el otro extremo del salón, su mirada se encontró con la mía. Pude ver cómo su mandíbula se tensó, cómo su mano apretó la copa de vino que sostenía. Se tomó unos segundos, como si estuviera evaluando qué hacer. Luego, con una sonrisa falsa, caminó hacia mí. «Vaya, no esperaba verte aquí», dijo con un tono cargado de sarcasmo. Le sostuve la mirada sin inmutarme. «Yo tampoco esperaba tener que recordarte que pagué la mitad de esta boda», respondí. «Pero parece que tienes problemas con la memoria». Un par de personas que estaban cerca escucharon el intercambio y se quedaron en silencio, esperando su respuesta. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero luego se recompuso. «No quiero problemas hoy. Este es un día especial para tu hermana. No arruines su boda». Me crucé de brazos y hablé con calma. «Si no quieres problemas, entonces haz lo correcto. Asegúrate de que al final del día tenga mi dinero. O esto no terminará aquí». Lo vi tragar saliva. No esperaba que lo confrontara públicamente, no en su gran día. Pensó que con su actitud prepotente y sus influencias podría barrerme como si fuera un inconveniente menor. Pero ahora entendía que yo no era tan fácil de ignorar. Antes de que pudiera responderme, mi hermana apareció. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y vergüenza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con el ceño fruncido. «Nada», respondió su esposo rápidamente. «Solo estamos aclarando un malentendido». Mi hermana me miró, esperando que dijera algo. Por un momento, quise decirle todo, exponer frente a todos la clase de hombre con el que se estaba casando. Pero me contuve. No porque quisiera protegerlo, sino porque sabía que mi venganza sería mejor si esperaba el momento exacto. Le dediqué una última mirada a mi cuñado y luego di media vuelta, caminando con calma hacia la barra para servirme un trago. Sabía que había ganado esa primera batalla. Pero la guerra aún no terminaba. Lo que él no sabía es que esa boda no sería recordada por el amor y la felicidad, sino por lo que estaba a punto de suceder. Sabía que no me quedaría de brazos cruzados. Tenía que asegurarme de que mi mensaje fuera claro y contundente. El desprecio de mi cuñado y la indiferencia de mi hermana habían sobrepasado todos los límites. No solo me habían excluido de una boda en la que había invertido tiempo, dinero y esfuerzo, sino que además, intentaban silenciarme como si no tuviera derecho a exigir lo que era justo. Esa noche, mientras bebía mi trago en la barra y observaba el desfile de invitados bailando y riendo, me di cuenta de algo: él creía que había ganado. Mi cuñado, con su sonrisa triunfal y su postura arrogante, pensaba que me había reducido a un simple espectador, alguien que se resignaría y se marcharía en silencio. Pero lo que no entendía era que, si alguien tenía el derecho de estar ahí, era yo. Decidí que era hora de actuar. No de manera impulsiva ni violenta, sino con estrategia. Me levanté de la barra y me acerqué a los familiares cercanos, personas que conocían mi relación con mi hermana desde la infancia. Quería que supieran la verdad antes de que el novio pudiera tergiversarla. ¿Sabían que financió la mitad de esta boda?, murmuró un primo al escucharme. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. ¿Y aún así intentaron sacarlo de la lista? Las miradas comenzaron a cambiar. Susurros se esparcieron por la sala. No necesitaba levantar la voz ni hacer un escándalo, solo dejar que la verdad hablara por sí sola. Sabía que mi cuñado no tardaría en notar el cambio en la atmósfera. Y efectivamente, poco después lo vi acercarse. «¿Qué demonios estás haciendo?», me espetó con los dientes apretados, tratando de no llamar la atención. Sonreí con tranquilidad y me encogí de hombros.
Solo conversando con la familia. ¿Acaso hay algo que no quieres que sepan? Se puso rojo de ira. Sabía que su reputación estaba en juego, que si la gente se enteraba de cómo había tratado a alguien que lo había apoyado financieramente, su imagen de hombre de bien se vería afectada. Intentó responder, pero en ese momento, alguien nos interrumpió. Mi hermana. Ya basta, dijo con la voz entrecortada. No quiero más problemas en mi boda. La miré, esperando que al menos intentara entender mi punto de vista. Pero en su rostro solo vi cansancio y vergüenza. No fui yo quien creó el problema, respondí con calma. Pero está claro que no tengo lugar aquí. Mi cuñado sonrió, creyendo que me había rendido. Y eso fue lo que me dio la idea final para mi plan. Pero antes de irme, dije, lo suficientemente alto para que algunos invitados escucharan, quiero que todos sepan que este hombre que se casó contigo aún me debe dinero. Y no poco. Hubo un silencio sepulcral. Los rostros de los invitados reflejaban incredulidad. Mi cuñado intentó reír para disimular, pero la semilla de la duda estaba plantada. Eso no es cierto. Espetó. ¿No? Saqué mi teléfono y mostré los mensajes donde él mismo reconocía la deuda. Puedo hacer que todos lo vean ahora mismo. Mi hermana se cubrió la boca. Algunos familiares se acercaron para ver la evidencia. La tensión era insoportable. En ese instante, supe que había ganado. Pero mi cuñado, humillado y furioso, tenía otro plan en mente. Un plan que cambiaría la noche de manera drástica. A medida que avanzaba la ceremonia, noté las miradas incómodas de algunos invitados. La tensión en el ambiente era palpable. Aunque la música sonaba alegre y la decoración deslumbraba, yo podía sentir la incomodidad en el aire. Había sembrado la duda en la mente de muchos, y eso había hecho que la atmósfera cambiara por completo. Mi cuñado, aún con su falsa sonrisa, intentaba fingir que todo estaba bajo control. Pero yo lo conocía lo suficiente como para notar que estaba furioso. Caminaba de un lado a otro, hablando en susurros con algunos de sus amigos cercanos. Mi hermana, por su parte, evitaba mi mirada. No podía decir si estaba molesta, avergonzada o simplemente agotada de toda la situación. Pero en ese momento, no me importaba. Solo pensaba en el hecho de que mi dinero estaba en sus copas de vino, en los arreglos florales y en la orquesta que tocaba de fondo. Y aún así, me querían fuera. Respiré hondo y me dirigí a la pista de baile. No estaba allí para armar un espectáculo, pero tampoco iba a quedarme en un rincón como si fuera un intruso. Bailé con algunas primas y conversé con los familiares que se acercaban, algunos con evidente curiosidad sobre lo que había pasado entre el novio y yo. ¿Es cierto lo que dicen?, me preguntó un tío mientras se servía whisky. ¿Que ese tipo te debe dinero? Totalmente cierto, respondí con tranquilidad, tomando un sorbo de mi copa. Y no parece tener la intención de pagarlo. Mi tío chasqueó la lengua y miró en dirección al novio, que en ese momento fingía reír con un grupo de amigos. La semilla del conflicto ya estaba germinando. Sin embargo, la noche no tardó en tomar un giro aún más inesperado. En medio del brindis, cuando todos alzaban sus copas y los fotógrafos capturaban el momento, vi a mi cuñado acercarse a un grupo de guardias de seguridad. Hablaba con rapidez, gesticulando de manera nerviosa. Me tomó solo un instante entender lo que planeaba. Quería sacarme del evento a la fuerza. No me moví. Observé cómo los guardias comenzaron a dirigirse hacia mí. Sus expresiones eran serias, profesionales. Uno de ellos se detuvo frente a mí y habló con tono firme. Señor, nos informaron que usted no está en la lista de invitados. Vamos a pedirle que nos acompañe afuera. No me sorprendió. Sabía que mi cuñado intentaría algo así. Lo que sí me sorprendió fue que lo hiciera con tanta rapidez y descaro, sin importarle la reacción de los presentes. ¿De verdad quieren sacarme de un evento que yo mismo ayudé a pagar?, pregunté con voz calmada, asegurándome de que varios invitados escucharan. El guardia vaciló. No esperaba que dijera eso en voz alta. Miró a mi cuñado en busca de confirmación, pero éste solo asintió con impaciencia. Por favor, colabore y salga sin hacer un escándalo, dijo otro de los guardias. No me resistí. Sabía que eso solo jugaría en mi contra. Pero mientras caminaba hacia la salida escoltado por los guardias, escuché el murmullo entre los invitados, la sorpresa en sus rostros. Algunos me miraban con incredulidad, otros con indignación. Sabían que algo estaba mal. Cuando llegamos a la puerta, me detuve y me giré lentamente hacia los presentes. Espero que disfruten de la fiesta,
Dije en voz alta. Especialmente tú, cuñado. Al fin y al cabo, es una celebración financiada en parte con mi dinero. El silencio fue sepulcral. Mi cuñado se puso rojo de la furia, pero no podía hacer nada. La verdad ya estaba en el aire. Sabía que las miradas de los invitados ahora estaban sobre él. Sabía que su noche perfecta había sido manchada. Pero lo que él no sabía es que esto era solo el principio. Lo que ocurrió después fue el clímax de una historia que jamás imaginé vivir. Apenas puse un pie fuera del salón de eventos, los murmullos entre los invitados aumentaron. Sabía que lo que acababa de suceder quedaría marcado en la memoria de todos los presentes. La boda que mi cuñado había querido convertir en su noche de gloria estaba ahora manchada por su propia cobardía y mezquindad. Mientras los guardias de seguridad se aseguraban de que me alejaba de la entrada, vi como algunos familiares y amigos salían del recinto. No todos estaban de acuerdo con lo que acababa de pasar, y lo supe cuando un par de primos se acercaron a mí con expresiones de indignación. No puedo creer que hayan hecho esto, dijo uno de ellos. Tú pagaste la mitad de la boda. No tienen vergüenza. Ese tipo es un farsante, agregó otro. Todo esto se va a saber, no va a poder esconderlo. Sonreí levemente. Aunque estaba molesto, también sabía que mi plan había funcionado. No hacía falta hacer más. La verdad ya estaba flotando en el aire y la imagen del gran esposo comenzaba a desmoronarse. Pero la verdadera humillación no había llegado aún. Mientras hablaba con mis primos, un auto de la policía llegó al lugar. 2 oficiales bajaron y, para mi sorpresa, se dirigieron directamente hacia mí. Sentí como la rabia hervía dentro de mí antes de que siquiera pudiera decir una palabra. Señor, hemos recibido un reporte de alteración del orden en el evento, dijo uno de los agentes con tono profesional. Necesitamos que nos acompañe a la estación. No tuve que preguntar quién había hecho la llamada. Mi cuñado había decidido llevar esto al siguiente nivel, intentando usar a la policía como una herramienta para humillarme aún más. ¿De verdad? Pregunté con incredulidad. ¿Llamaron a la policía porque un hombre exigió que le pagaran lo que le deben? Los oficiales se miraron entre sí. Sabían que algo no cuadraba. Sin embargo, estaban allí para cumplir con un protocolo. A pesar de mi enojo, decidí no resistirme. Sabía que esta historia aún no terminaba, y si algo me quedaba claro era que la paciencia es la mejor arma en la guerra. Mientras los policías me escoltaban hasta su patrulla, escuché un alboroto en la entrada del salón. Mi hermana había salido apresurada y me miraba con una mezcla de angustia y vergüenza. ¿Qué haces?, le pregunté cuando se acercó a mí. ¿Ahora resulta que también aprobaste esto? Ella negó con la cabeza rápidamente. Yo no hice esto. Yo no sabía que él llamaría a la policía, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Entonces díselo a ellos, le respondí señalando a los oficiales. Porque en este momento parece que soy yo el criminal, cuando el verdadero estafador sigue allá adentro disfrutando de su boda con mi dinero. Los invitados que habían salido a ver el escándalo estaban atentos. Mi cuñado apareció en la escena con su aire de superioridad, disfrutando cada segundo de mi humillación. Se acercó a mi hermana, la tomó del brazo y la apartó con suavidad. Déjalo, amor, le susurró lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Él solo busca llamar la atención. Mi hermana me miró, pero en su expresión ya no quedaba nada de la complicidad que alguna vez tuvimos. Solo resignación. Los oficiales, tras hablar por radio, parecían dudar. No hay cargos formales en su contra, dijo uno de ellos, pero por protocolo tenemos que llevarlo para aclarar la situación. Será solo una declaración y podrá irse en cuanto terminemos. Asentí con una sonrisa amarga. Sabía que esto no acabaría aquí. Me subí a la patrulla sin mirar atrás. Pero mientras el auto se alejaba del salón, supe que la verdadera venganza estaba a punto de comenzar. Si mi cuñado creía que esto era una victoria para él, estaba a punto de descubrir quién era el verdadero perdedor en esta historia. La humillación que intentó hacerme vivir no sería nada comparada con lo que le esperaba. La noche en la estación de policía fue solo el principio de lo que vendría después. Mientras me llevaban esposado al interior del edificio, podía sentir las miradas de los oficiales sobre mí. Algunos parecían indiferentes, otros tal vez curiosos. No era común que alguien vestido con un traje elegante y con un semblante sereno entrara a la estación como si estuviera en casa. ¿Nombre?, preguntó el oficial que registraba los datos. ¿Nombre de quién?, respondí con ironía.
¿Del estafador que me metió aquí o el mío? El agente levantó la vista y me observó con una ceja arqueada. Suspiré y le di mis datos. No tenía sentido jugar con ellos, no eran mis enemigos. Me hicieron esperar en una sala fría y poco iluminada. Me senté en una de las sillas de metal, mirando la hora en el reloj de la pared. Había llegado el momento de decidir cómo iba a responder a esto. Mi cuñado había querido humillarme, pero lo que no sabía era que me acababa de dar la mejor oportunidad para hacer que todo se volviera en su contra. Un rato después, un oficial mayor se acercó a mí con una libreta en mano. Parece que alguien quiso deshacerse de ti en plena boda, comentó con un tono que no pude descifrar si era burla o simpatía. Eso parece. Lo curioso es que yo fui quien pagó la mitad del evento, respondí con una leve sonrisa. El oficial chasqueó la lengua y anotó algo en su libreta. No hay cargos en tu contra, continuó. Solo te trajimos para calmar la situación. En cuanto firmes unos documentos, puedes irte. Asentí y tomé la pluma que me ofreció. Mientras firmaba, el oficial se cruzó de brazos y me miró fijamente. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Levanté la vista y sonreí de lado. Ahora verás de qué soy capaz. Salí de la estación con la determinación de no solo recuperar mi dignidad, sino de exponer a mi cuñado ante todos. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Primero, revisé mi teléfono. Tenía múltiples mensajes de familiares y amigos preguntando qué había pasado. Algunos estaban indignados, otros simplemente sorprendidos. Entre todos los mensajes, había uno de mi hermana. Lo siento, yo no sabía que él haría esto. Respiré hondo antes de responder. No se trata solo de lo que él hizo. Se trata de lo que tú permitiste. Bloqueé el teléfono y caminé hacia mi auto. No era el momento de hablar con ella, no todavía. Primero, tenía que asegurarme de que mi cuñado sintiera la misma humillación que él intentó hacerme pasar. Y tenía la manera perfecta de hacerlo. Llamé a un amigo que trabajaba en medios de comunicación. Le conté la historia, sin exageraciones, solo los hechos. Su reacción fue inmediata. Esto es demasiado bueno como para no sacarlo a la luz, dijo. Déjame hacer algunas llamadas. Sabía que en pocas horas la noticia se esparciría. Y cuando mi cuñado viera que su boda perfecta se convertía en un escándalo público, comprendería que había cometido el peor error de su vida. No bastaba con salir de la cárcel. Había que ajustar cuentas de la manera correcta. Mi cuñado había intentado ridiculizarme, pero lo que no sabía era que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba más que dispuesto a prepararlo de la manera más meticulosa posible. La noticia de mi arresto en plena boda no tardó en propagarse. En cuestión de horas, algunos medios digitales ya hablaban del escándalo. No mencionaban nombres, pero la historia de un hombre que había sido arrestado en la boda de su hermana después de haber pagado la mitad de la celebración llamó la atención de todos. Sabía que esto solo era el principio. Para cuando mi cuñado despertó la mañana siguiente, su día después de la boda no fue lo que esperaba. Lo primero que vio fue su nombre apareciendo en redes sociales, vinculado a la historia. Algunas personas ya empezaban a especular y, poco a poco, la verdad salía a la luz. Yo, por mi parte, no me detuve ahí. Me reuní con mi abogado y preparamos una demanda por incumplimiento de pago. Tenía toda la documentación, los mensajes donde mi cuñado admitía que me debía dinero y las pruebas de las transferencias que había hecho para costear la boda. Mi objetivo no era solo recuperar mi dinero, sino hacerle pagar por la humillación pública a la que me había sometido. Mientras tanto, la familia estaba dividida. Algunos defendían a mi cuñado, diciendo que lo ocurrido no debía arruinar el matrimonio. Otros, sin embargo, estaban furiosos al descubrir lo que había hecho. En especial, la familia de su esposa, que no tardó en reclamarle por la vergüenza que había traído a su propia boda. Su suegro, un hombre de carácter fuerte, fue el primero en confrontarlo. ¿Cómo es posible que hayas tratado así a alguien que pagó por tu boda?, le espetó en una reunión familiar. ¿Esa es la clase de hombre que eres? Su rostro se desfiguró por la vergüenza. No tenía manera de justificarlo. Su imagen, la que tanto había tratado de proteger, se estaba derrumbando. Mientras tanto, yo movía mis fichas. Aseguré que todos los contactos de trabajo de mi cuñado supieran lo que había hecho. Le envié un correo a su jefe con un resumen detallado de lo sucedido. No tardé en recibir una llamada de un amigo en común. Hermano, tu cuñado está en problemas. Su jefe se enteró de todo y no está contento.
Sabía que eso le dolería más que cualquier otra cosa. No podía esconderse detrás de excusas. Su reputación se desmoronaba y su orgullo estaba siendo pisoteado. Mi hermana intentó mediar. Me llamó una noche, rogándome que detuviera todo. Por favor, no lo arruines más, suplicó. Ya está sufriendo suficiente. Me mantuve firme. ¿Y yo? ¿No sufrí yo? Le respondí. Él decidió jugar conmigo. Ahora aprenderá lo que significa enfrentarse a alguien que no olvida. Al final, mi cuñado no tuvo más opción que pagarme hasta el último centavo. La presión era demasiada. No quería más escándalos, no quería perder más de lo que ya había perdido. Cuando el dinero estuvo en mi cuenta, sonreí satisfecho. No solo había recuperado lo que era mío, sino que me aseguré de que nunca más intentara menospreciarme. Y así, con la cabeza en alto, cerré ese capítulo de mi vida. No solo le había demostrado quién era más hombre, sino que le enseñé una lección que jamás olvidaría. El pago de la deuda no significaba el final. Aún quedaba la última parte de mi plan. Mi cuñado pensó que todo terminaría con el dinero devuelto, que podía deshacerse de mí con un simple depósito bancario, pero yo sabía que las cosas no eran tan sencillas. Su reputación ya estaba manchada, y la justicia aún tenía algo que decir. Lo primero que hice fue presentar la demanda formal por difamación y daños morales. Mi arresto en la boda no solo fue un intento de humillarme, sino que afectó mi imagen profesional y personal. Consulté con mi abogado y preparamos un caso sólido. Teníamos pruebas suficientes para demostrar que mi cuñado había actuado de mala fe al llamar a la policía sin motivo, y eso tenía consecuencias legales. Mientras la demanda avanzaba, mi cuñado intentó desesperadamente limpiar su nombre. Dio entrevistas, habló con conocidos en común y trató de convencer a la familia de que todo había sido un malentendido. Pero era demasiado tarde. Nadie confiaba en él, ni siquiera su propia esposa, quien ahora dudaba de haber tomado la mejor decisión al casarse con alguien tan ruin. Mi hermana, aunque no lo dijo abiertamente, estaba avergonzada. Su matrimonio, que debía ser un símbolo de felicidad y unión, se había convertido en un escándalo del que todos hablaban. Aunque intentó mantener la compostura, la verdad era que su esposo no era el hombre que ella creía. La audiencia judicial llegó. Mi cuñado intentó jugar la carta de la víctima, diciendo que yo había arruinado su boda por venganza. Pero los documentos, las pruebas y el testimonio de algunos invitados desmontaron su farsa. El juez falló a mi favor y ordenó que me pagara una compensación adicional por los daños causados. Para él, esto fue la gota que derramó el vaso. Perdió su trabajo poco después, pues su jefe consideró que su conducta había sido poco ética y dañina para la empresa. Sus amigos comenzaron a alejarse, su credibilidad se esfumó y, poco a poco, vio como todo lo que intentaba construir se desmoronaba. Yo, por otro lado, experimenté un alivio inmenso. No solo había recuperado mi dinero y mi dignidad, sino que había demostrado que nadie puede jugar con la buena voluntad de las personas sin enfrentar las consecuencias. Lo que empezó como un simple favor familiar, terminó siendo una lección de justicia. Mi hermana me contactó una última vez. Nos encontramos en una cafetería, donde se sentó frente a mí con la mirada baja. Lo siento, dijo en voz baja. No debí permitir que esto llegara tan lejos. La miré fijamente. No sentía odio hacia ella, pero tampoco podía ignorar lo que había pasado. Tú tomaste tu decisión, respondí con calma. Ahora vives con ella. Ella asintió, entendiendo que nada volvería a ser como antes. No había rencor en mis palabras, solo la verdad de que algunas relaciones, incluso las familiares, cambian para siempre. Salí de la cafetería con la frente en alto. Finalmente, todo había terminado. Mi cuñado había pagado el precio de su arrogancia y yo había demostrado que nadie, por más seguro que se sienta, puede pisotear a otros sin consecuencias. Justicia había sido servida. Y con eso, me sentí más libre que nunca. Después de todo lo sucedido, era hora de seguir adelante. Había recuperado mi dinero, había demostrado que la justicia prevalece y que las personas sin honor, tarde o temprano, enfrentan las consecuencias de sus actos. Pero más allá de la venganza y la satisfacción de haber hecho pagar a mi cuñado por su traición, quedaba algo mucho más importante: reconstruir mi vida. La experiencia me había cambiado. Me di cuenta de que la lealtad y el respeto no siempre vienen de la familia, sino de las personas que realmente valoran quién eres. Aprendí que, a veces, la mejor manera de avanzar no es aferrarse al pasado, sino aceptar que algunas relaciones están destinadas a romperse.
Durante semanas, recibí llamadas y mensajes de algunos familiares que intentaban suavizar lo ocurrido. Algunos me pedían que reconsiderara mi relación con mi hermana, que intentara sanar las heridas. Pero yo sabía que no era tan simple. No guardaba rencor, pero tampoco podía ignorar el hecho de que ella eligió callar cuando más la necesité. Quizás con el tiempo podríamos reconstruir algo, pero no sería lo mismo. En cuanto a mi cuñado, su vida nunca volvió a ser la misma. Su reputación estaba arruinada, sus relaciones personales afectadas, y en poco tiempo, su matrimonio empezó a tambalearse. Mi hermana intentó salvar su relación, pero tarde o temprano tuvo que enfrentarse a la realidad. Se había casado con alguien que nunca tuvo honor ni integridad. Cuando finalmente se separaron, años después, no sentí alegría ni satisfacción, solo la confirmación de que cada quien cosecha lo que siembra. Por mi parte, me enfoqué en seguir adelante. Invertí en mis propios proyectos, viajé y disfruté de la libertad de saber que nadie podía manipularme ni aprovecharse de mi buena voluntad. Entendí que ayudar a los demás es una virtud, pero también aprendí a poner límites, a no permitir que nadie abuse de mi generosidad. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, pasé por una iglesia donde se celebraba una boda. Observé por un momento a los invitados, las luces, la música, la felicidad en el aire. No sentí rencor ni tristeza, solo una leve sonrisa. Pensé en cómo mi historia había comenzado en un evento similar, pero con un desenlace completamente distinto. Respiré hondo y seguí mi camino. Mi historia no terminaba con la traición ni la venganza. Mi historia apenas estaba comenzando, y esta vez, era yo quien decidía el rumbo. El pasado quedó atrás. Ahora, solo miraba hacia adelante.